Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Salim Ibarra, secretario legal del partido del PRD y vicepresidente nacional. Así que le damos la bienvenida, doctor Ibarra. ¿Cómo está usted? Director de la Comisión Legal, ¿verdad? Bueno, Él es secretario ya tenemos general, algunos secretario años legal. ahí, pasó de la Dirección Legal a Secretaría Nacional. Ah, Es o decir, sea, hubo el una especie equivalente. de ascenso que hubo en los nuevos estatutos. Bien. Doctor Ibarra, después de pasar las elecciones y frente a tantas críticas que hay de que nosotros no fuimos capaces, y yo digo nosotros como país, y primero como partidos, de crear una reforma, una ley de partidos políticos y una ley de reforma a la ley electoral que está del 97, supone que todo el mundo está abocado ahora a trabajar en eso. El PRD, que se dividió y fue aliado al partido de gobierno, no obstante esto, es un partido por separado y como tal tiene su estructura y su estamento. Dígame, ¿en qué paso están ustedes como partido individualmente trabajando en lo que debe ser la reforma de los partidos políticos, que hay como 5 proyectos? Todo el mundo tiene un proyecto en la mano y me imagino que todavía aparecerán más. Y el tema de la reforma electoral. Mira, hay que hacer un breve recuento sobre este tema, que por separado algunos legisladores desde hace más de 10 años presentaron proyectos en el Congreso Nacional. Nosotros como partido en el año 2012 fuimos el primer partido que presentamos el proyecto ya diríamos como institución. Luego la Junta Central Electoral también recogió bastante de lo que nosotros proponíamos y de otros sectores también, y propuso también una reforma electoral. A nuestro entender, ¿qué momento ha llegado? Bueno, ha llegado un momento histórico inminente de que debe aprobarse una reforma electoral. Ahora no se puede hacer a la carrera, como he oído algunas personas que quieren hacerlo inclusive ahora en este proceso de transición. No, hay que hacerlo una especie de código. Debe haber una reforma a la ley electoral, debe haber una ley de partidos y debe haber una ley de garantías electorales. Pero ¿qué ha pasado fruto de este proceso que acabamos de pasar de elecciones? Que para alguna gente todavía no ha entendido que ya las elecciones pasaron. Pero la mayoría del pueblo dominicano sabe que el 15 de mayo hubo elecciones y eso trajo un resultado. Ahora, ¿qué nosotros hemos propuesto? Mayor equidad, mayor transparencia, reglas claras en los partidos políticos, procesos supervisados y hasta dirigidos por la Junta Central Electoral a nivel interno. Más equidad con relación al uso de los recursos públicos en campaña y un proceso en el cual avancemos. Pero ¿qué pasó el 15 de mayo? Que hubo, en boca del mismo presidente de la Junta Central Electoral que lo ha dicho, Roberto Rosario, una especie de boicot. Entonces esa experiencia debemos tenerla, asumirla para corregirla. En el día de hoy vamos a tener una reunión con el presidente del partido, Miguel Vargas, donde vamos a discutir estos temas. Aquí no podemos ir, para ponerle algunos ejemplos de lo que vamos a proponer para enriquecer esos proyectos anteriores, no podemos ir a elecciones donde faltando pocas horas, pocos días, partidos políticos vengan a tratar de alterar el cronograma de elecciones previamente aprobado. Eso hay que ponerle un límite. Aquí hubo un partido que, sabiendo que no tenía ningún tipo de posibilidad, empezó antes de las elecciones a solicitar que haya un cambio de conteo electrónico a un conteo manual. Pero también hay que reconocer que también hubo personas que tenían unas responsabilidades y no las asumieron el día de las elecciones. Líneas bajadas puede ser, no se puede descartar nada, pero nosotros entendemos que por lo menos uno por recinto, hay 4,000 y tantos recintos, debe haber un técnico fijo o de la Junta Central Electoral, es decir, empleado fijo de la Junta Central Electoral o de las universidades o de los institutos técnicos, es decir, que hay un responsable de que esa persona la noche anterior a las elecciones diga, yo no voy a ir, porque eso afecta el proceso electoral y eso pasó. Ahora los equipos
los equipos no pueden empezar a probarse en el lugar de las elecciones el mismo día. Eso hay que instalarlo por lo menos 24 horas de antelación por si hay que hacer algún cambio de ese equipo. Son cosas que hay que mejorar. Y el asunto del conteo manual y el conteo electrónico, eso yo entiendo que hay que aprovechar una reforma electoral para que se defina claramente de que sea el voto electrónico, el conteo electrónico, la transmisión electrónica y que sea, diríamos, institucionalizado formalmente, porque ahora trataron de interpretar la ley. La ley actual dice que es prerrogativa de la Junta Central Electoral, pero es una ley del año 97. En el año 97 nadie pensaba que en algún momento de la historia del mundo podía haber una forma tecnológica que te contara los votos. No se podía prever. Buen tema. Pero estamos en el año 2016 y las próximas elecciones son el 2020. Entonces eso hay que institucionalizarlo para que no haya interpretaciones, para que eso no le dé facultad de maniobra al que está derrotado para unas elecciones. Son esas cosas que hay que mejorar con un código electoral que toque los tres aspectos y que estén involucrados todos los partidos políticos. Yo decía aquí, en este mismo programa antes de las elecciones, que esto era una gran oportunidad para esta alianza que hubo PLD-PRD, porque todo indicaba, como pasó, que eso le iba a dar una mayoría y que la reforma que necesita el país, no solamente electoral, sino reformas fiscales y una serie de reformas, iba a tener la oportunidad histórica para hacerlo. Y que si no lo hacían, entonces también el pueblo iba a cobrar factura. Es decir, eso es el pueblo dándote el poder para que usted no tenga excusa y hacer lo que tenga que hacer para un salto cualitativo en el país. Mire, usted hizo una observación importante sobre la instalación de los equipos. Usted sabe que la sociedad dominicana está dividida en circuitos 24 horas y circuitos que no tienen 24 horas de energía. Donde hay circuitos 24 horas, todas las instalaciones están bien. Todos los interruptores funcionan porque la energía está funcionando permanentemente. Toda la vivienda, todos los colegios. Pero en los circuitos que no tienen 24 horas es una sociedad todavía más precaria, ¿no? En condiciones materiales más difíciles. Entonces, sería bueno entonces que la Junta Central Electoral identifique los circuitos, las comunidades que no tienen circuito 24 horas y allá instalen oficinas móviles por colegio, con todas las estructuras, con internet, con los especialistas, con las máquinas, en esas estructuras que no tienen condiciones para las señales, para las conexiones, que se lleven entonces un furgón de oficinas móviles. No, eso es interesante. Ahora, nosotros la parte legal también hemos hecho algunas consultas a cuestiones que no dominamos en la parte técnica. El PRD, la Secretaría de Tecnología, está dirigida por Idekel Morrison, mi amigo, que fue consultado. Esos equipos no usan no necesitan una gran energía para hacer las transmisiones. Por lo tanto, los UPS que usan las computadoras funcionan para este tipo, son suficientes. Además, la Junta, para esos días, usted sabe que siempre se reúne con los generadores y garantizan 24 horas. No sé si ocurrió en estas elecciones, creo que no ha habido queja de apagones, diríamos, el día de las elecciones, pero es interesante porque todo hay que preverlo. Aquí, en República Dominicana, cualquier cosa puede pasar y por eso les repito, yo entiendo que todo hay que ponerlo en la ley con punto y coma para que no tenga interpretaciones. Es que hay una coincidencia entre la estructura física y las condiciones del sistema de energía continua. Sí. Es decir, la sociedad más empobrecida son las que le faltan la energía 24 horas. Entonces eso significa que ahí faltan los enchufes, faltan los interruptores, faltan un conjunto de cosas para conectar los aparatos. Es decir, eso se corresponde. Pero esa logística se puede ir a hacer. Hay otra cosa importante que usted dijo al empezar. ¿Por qué hay quienes saben que pasaron las elecciones y quienes no? Yo estoy seguro que la persona que le atiende la vivienda a Luis Abinader sabe que las elecciones pasaron. ¿Por qué? Porque cuando la gente va a votar dice, ya yo salí de eso.
Eso es lo que dice la gente cuando va a votar. Ser la mañana, ser la tarde. Ya yo salí, ya no hay quien le hable de eso. Entonces, ¿cómo va a ser que los que participaron en las elecciones no se den cuenta que las elecciones pasaron y lo que les sirven a ellos sí saben que Diríamos las elecciones pasaron? Que no es que no se dan cuenta, es que no se quieren dar cuenta, Exacto. porque eso Ah, fue bueno. un guión Bueno. previo a las elecciones, para el día de las elecciones y luego de las elecciones. Es tratar de disminuir el triunfo arrollador de Danilo Medina. Ese es el único objetivo. ¿Para qué? Para que la gente se olvide, para que se distraiga, para que no se vea que ha sido la derrota más grande en la historia de este país, por lo menos luego del ajusticiamiento de Trujillo. Es que el señor Luis Abinader perdió en todos los municipios del país, no ganó un solo municipio. Entonces, ante esa situación, ante un Hipólito Mejía, que no se ha retirado de la política, él tiene que justificar esa derrota ante sus seguidores y ante el país. Para eso le está haciendo daño a la democracia y hay sectores que ya lo ven descalificándose para una próxima contienda. Doctor, tratemos de aportar algo al ciclo, al periodo que tenemos ahora. El otro día, una diputada que nos acompañaba en el programa, Karen Ricardo, específicamente nos decía, bueno, el problema es que cuando se trabajó la ley de partido original, trabajamos en una ley bicameral. Y era una ley que contemplaba una serie de aspectos que luego de que se trabajó la ley solo en la comisión de la Cámara de Diputados, la convirtieron en una ley light. Light es como una cosa que no engorda, que no es fuerte, que no tiene grasa. Y yo le decía, bueno, pero ahí se garantiza que si el diputado o el senador renuncia, ¿de quién es el puesto? ¿Quién lo sustituye? No, eso lo quitaron. Y ahí se garantiza tal cosa, no, eso lo quitaron. Lo que pasa es que... Entonces, déjeme ver cómo yo le puedo estructurar esto. Y eso por un lado. Por otro lado, hablamos del voto preferencial, que si se va a eliminar o no. Y por otro lado, usted tiene las cosas que ya vemos que todos los partidos están de acuerdo. Todos los partidos, aquí hay 6 o 7 partidos peleando contra el proceso electoral, diciendo que fue fraude, que hay irregularidades, que hay eso. Pero todos los partidos ya están de acuerdo con que los procesos internos los dirija la Junta Central Electoral, los procesos de los partidos, las primarias. Lo único que no está en discusión es si va a ser con los cuartos de la Junta o con los cuartos de los partidos, si se lo van a descontar para hacerle su primaria a ellos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Vamos a volver a un parche electoral? ¿Vamos a volver a hacer una ley electoral que no nos dé las garantías? Porque aquí me imagino que ningún partido se va a poner a que digan que recursos de narcotráfico no pueden ir a las elecciones. Eso lo van a poner como quieren, nadie se puede oponer. Entonces, si nos vamos a los puntos importantes, como que si los quitamos de la ley, no tiene sentido trabajar por eso. Aunque en el fondo tú ves que los partidos se ponen de acuerdo, porque ya toditos dijeron, no estamos en capacidad de realizar un proceso de primaria por sí solo. Todos están de acuerdo con que la Junta le haga su primaria. Todos están de acuerdo que sea con el padrón de la Junta Central Electoral el mismo día. Y lo que está en discusión es quién va a financiar eso, porque fíjense que todos los partidos, hasta el PLD, lo que hicieron fue encuesta, ¿cómo se llama? Los candidatos que de cuotas, la cuota de la mujer, ponlo por la cuota de la alianza. Y convenciones de delegados. Y convenciones de delegados. Sí. Hablen un poquito del proceso para ver si logramos establecer la posición del PRD con respecto a pero esto. yo quiero que usted le añada algo. Él dice, unos partidos que también si la ley debe contemplar, si un partido que saca 0% se puede seguir llamando partido. Miren, Hay que contemplar eso el también. proceso... 0 punto algo. El proceso, la amiga Karen Ricardo, una gran diputada, que dirigió una comisión que duró varios meses trabajando. Unicameral. Exacto, no, bicameral. Bicameral. Era bicameral. Bicameral. Ella se quedó hasta un punto cuando hizo ese planteamiento. ¿Por qué? Porque luego de esas propuestas, evidentemente no se quedó ahí la cosa. Nosotros en el año 2015, a inicio del año 2015, todos los partidos con representación en el Congreso nos reunimos en la Pucamaima. Ella hizo referencia y dijo que ahí se cambió todo. No fue así. Dirigido o coordinado
por Monseñor Agripino Núñez. Participó el presidente de la Junta Central Electoral, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado. Los presidentes de los partidos políticos, incluyendo el PRM, y acompañado de una comisión. Yo estuve presente, participamos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en la primera reunión avanzamos bastante en esos temas que usted dijo. En la segunda también, y en la tercera el PRM estaba en contra de todo. Estaba en contra de todo. ¿Por qué? Porque eso fue parte del guión de ellos. Sin razón, ¿verdad? Si le aprobaban una ley de partidos y garantías electorales, ¿cómo usted iba a justificar que perdió por el uso abusivo de los recursos del Estado? No, se le caía el discurso porque usted era parte de ese proceso. Por eso es que ella dice que como quiera, que ellos sabían que no tenían los votos para la Cámara para aprobar nada, que como quiera era mejor desaprobar todo. Ellos desaprobaron todo y boicotearon ese proceso. Habíamos avanzado un 90%. Todo lo que usted dijo ahí estaba consensuado. Habían 2 o 3 puntos como el financiamiento privado, en el cual una parte decía que debían ser publicados, otros que no, otros planteábamos un monto. Nosotros en la propuesta del PRD planteamos que debía ser el 2% como máximo de lo que entrega la Junta a los partidos, es decir, que nadie pudiera venir con 100 ni 200 millones de pesos, porque ya prácticamente estaba comprando una serie de cosas en un próximo gobierno, pero un 2% era algo justo. Y bueno, el PRM no quiso, se retiró, millones de pesos, planteó inclusive cosas que eran imposibles, de que la cuota de la mujer fuera aumentada a un 50%, es decir, utilizaron un populismo para boicotear ese proceso. Al final, después de avanzar en un 90%, el mismo Quique Antún, que fue aliado de ellos, en ese momento no era aliado, y planteó en varias ocasiones, quizá esto no va a ser el proyecto ideal, pero sí el posible. Lo dijo en varias ocasiones y que el Partido Reformista estaba de acuerdo. No se hizo. ¿Qué hay que hacer ahora? Retomar ese 90% que avanzamos juntos y agregarle esta serie de cosas que no estaban previstas en ese momento. Porque ese asunto de que se retiraran los técnicos, más de 3.000 técnicos que iban a trabajar el día de la elección, se retiraran horas antes, eso no estaba previsto. Ni creíamos que nadie se atrevía a hacer un proceso de boicot para unas elecciones. Eso no había pasado nunca. Esto hay que ponerle ojo, y quizás nosotros ya, como las elecciones han pasado, como ya hubo ganadores y perdedores, el pueblo dominicano quizás no apreció tanto el discurso del presidente de la Junta, pero eso es grave. Que el presidente de la Junta Central Electoral diga que esas elecciones la boicotearon e intentaron abortarla, y que a las 3 de la tarde no hubiesen elecciones, hubiera que suspenderla. Eso es, en cualquier otro país, eso hubiera causado un revuelo y hubiese habido reacciones hasta de tipo penal en contra de esas personas que intentaron este proceso. Pero él entonces, dijo en ese sentido, Roberto dijo con tiempo que había quienes no tenían una agenda democrática. Así es. Y esa gente que ustedes mencionaron, de los partidos ahora que andan juntos, fueron separados a las elecciones y ahora andan juntos para denostar las elecciones. Claro. Muchos que no sacaron por su alta ni votación. El 0.5%, no el 1%. La mayoría de esos no llegaron al 0.5%. Entonces, en ese sentido, el pueblo dominicano, que no es tonto, se da cuenta de que es gana de estar en los medios de comunicación y de tratar de delucir un triunfo del presidente Danilo Medina y de esta alianza, que bueno, para la reforma, como decía ahorita, juntos tenemos mayoría calificada, que no se tenía en los 4 años anteriores. ¿Qué significa eso? Que las leyes orgánicas las puede aprobar sin la necesidad de los partidos de oposición. Ahora, eso no es lo que se quiere. Yo entiendo que una ley de partidos, una reforma electoral y una ley de garantías electorales debe hacerse en conjunto, porque todos estamos metidos en este proceso electoral, en los procesos de ahora y de luego. Mire, Quique Antún sí sabe que pasaron las elecciones. Usted no lo ha visto en nada de eso. No ha hablado nada, nunca. Porque Quique Antún es un político formado y de larga data, no es improvisado y no quiere, y sabe que no debe tomar un escenario para tratar de alterar la paz pública. Ese muerto que hubo en Mao, eso no hubiera pasado si no hubiera visto
este proceso, el ingeniero que mataron y otras personas que han salido heridas y presos. Entonces, esos son recursos de irresponsabilidad política que no es lo que queremos. Para eso están las vías institucionales que se deben ejercer cuando usted no está de acuerdo con algo. Doctor, ahora, en los lugares que el PRM ganó, no hay impugnación. Claro. A nadie le dice a David Collado, Sí, ni a Paliza, engañaron. ni a Santiago Zorrilla que se retiren porque esto fue un proceso viciado. ¿No? Usted no debe asumir ese cargo porque no le dice la dirección de ese partido. Usted no puede asumir porque fue un proceso irregular. No, ahí estuvo bien todo. Eso es pataleo. No, y es una doble moral, además de pataleo. Keiko Fujimori Doctor, mire, no objetado a... Doctor, mire, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que usted dijo, y nosotros lo dijimos aquí al día siguiente de que Roberto Rosario habló, de que esa denuncia era una denuncia muy seria y que debió haber consecuencias penales y que él debió haber incluido en ese discurso el listado, o por lo menos presentarle a las autoridades competentes las personas involucradas en el complot, junto con los técnicos que se fueron, porque los 3.000 técnicos, o 2.000 o lo que fueren, también abandonaron, que mucha gente pensaba que renunciaron 3.000 técnicos, no renunciaron 3.000 técnicos, no se presentaron, porque esos no son empleados de la Junta, eran personas que iban a trabajar para las elecciones. Pero a mí me gustaría, con todo esto que usted está hablando, un punto que está debatiéndose ahora mismo y que debió estar en esos proyectos de leyes. Cuando nosotros teníamos aquí al magistrado José Ángel Aquino, le preguntamos que cuál era la base que se iba a utilizar para determinar los partidos mayoritarios. Y él dijo, eso es tarea de la próxima Junta Central Electoral, o sea, del próximo pleno, después. Sin embargo, está el debate ahora diciendo que la forma debe ser un promedio de las votaciones entre las presidenciales y las congresionales, y la Junta está diciendo que es solamente la boleta A, presidencial. Sí, pero tiene Si al fuera Partido así, Reformista y al BIS en un no, contronazo. nada más no el BIS, no. Porque ahora salió el PQD hoy diciendo que ellos son el número 4. Yo no sé cuál es la base, pero la pregunta es, ¿en base a qué realmente en las circunstancias actuales que la ley tiene ahora, que se deben tomar en cuenta para clasificar quién es el 1, el 2, el 3, el 4 y por ahí para abajo? El criterio de la Junta Central Electoral, que ha sido prácticamente la misma Junta desde el año 2002 para acá, ha sido que la elección mayor, es decir, la que tiene mayor, no jerarquía, pero sí está en términos A, B y C, la que va arriba, es la que se toma en cuenta. ¿Qué pasó en el 2010? Porque esos mismos partidos fueron en medio de una resolución de la Junta que establecía esto antes de las elecciones. No fue después de las elecciones. Sí, es decir, la regla de juego nadie la cuestionó. Ahora que sacaron menos votos en la A, entonces ahora están cuestionando. Pero no olvide de que fueron las primeras elecciones conjuntas. No, pero le iba a decir, ¿qué pasó en el año 2010? Vamos a tomarlo de referencia. Hubo elecciones congresuales y municipales solamente. ¿Cuál fue la referencia? Bueno, la congresual. Porque, por lo que le he planteado. Ahora hubo A, B y C, es decir, Junta, y la Junta Central Electoral le planteó a los partidos políticos que iba a ser la A. Todos estuvieron de acuerdo. El pleno planteó eso antes, ¿verdad? Pero evidentemente las decisiones de ese tipo primero hacen reuniones con los partidos políticos. No y hay actas. Dice que la resolución no es que no aparece el acta. Dice el BIS. Pero Peñaguaba, usted sabe que nuestro amigo Peñaguaba tiene mucha imaginación, porque eso no es cierto. Eso evidentemente fueron unas elecciones, todos creían que iban a quedar segundos, que iban a quedar terceros, creo que pocos pensaban que iban a quedar primeros. Sí, y entonces ahora la realidad le ha dado por otra vía. La Junta ha planteado su criterio de que la boleta es 1, 2, 3 el PRD, 4 el Reformista. Es así. No sé qué lugar le tocaría al BIS y a los demás partidos, pero además la boleta se va a hacer también luego. Perfectamente, en esta reforma va a haber que ir poniendo punto por punto, como hizo Colombia. Colombia en la Constitución hizo una Constitución maratónica, porque tenían tantos problemas que todos lo metieron ahí. Nosotros vamos a tener que utilizar esta reforma, por eso he planteado que no puede ser a la carrera. Debemos tomarnos nuestros días, nuestros meses y lograr un consenso y prever que todo este tipo de situaciones no ocurran en el futuro, que todo esté claro en la ley. Doctor,
en una posible reforma a la ley de partido, a la ley electoral, ¿usted cree que va a desaparecer el voto preferencial? Nosotros planteamos que debe desaparecer el voto preferencial. Ya Que yo es veo una que hay un distorsión, consenso relativo en base a es eso. una distorsión de la democracia que pone a competir a los mismos compañeros, que muchas veces la competencia interna es peor que la externa y que en un proceso de ley de partidos debe garantizarse que en las convenciones que se hagan los partidos vayan saliendo el número que va cada uno. Es decir, que haya una democracia interna, pero diríamos adentro de los partidos, que no vayamos a elecciones a poner a diputados a competir uno con otro del mismo partido. Final. Y además, escúcheme, caramba, ese sistema de que el que más tiene, el que más puede, para ser diputado no puede ser. No. Es decir, gente que tienen fortunas, que la han conseguido de la noche a la mañana, se meten a diputados y ganan la diputación, y personas que tenemos más de 20 años en los partidos no podemos ser diputados. Bueno, nunca. pero también le digo una cosa, o fortuna que no sean mal adquiridas, también es una gente que tenga su dinero, que lo quiera gastar. Lícito. Lícito, eso no es malo. Ahora, No. no es equitativo, como quiera. Es interesante, No es equitativo. es interesante que haya un organismo Que que figure investigue de dónde vienen cada fortuna y cada, Claro, eso está muy bien, pero cada tipo de, sí, pero de riqueza que a veces no pueden mire, justificar. aparece un Donald Trump que tiene su dinero y nadie lo... Sí, pero yo nací viendo a Donald Trump con dinero, ¿eh? Sí, lo, pero que yo puede no, aparecer. lo que yo no nací viendo a mucha gente que estoy viendo ahora con fortunas mayores muchas veces que las fortunas tradicionales Si de usted República se encuentra un Dominicana. candidato a alcalde que entra a la Junta Central Electoral con un señor atrás con una barba grande, ese no tiene que cuestionar de dónde salieron las campañas del internet y la valla. Mire, ¿quiénes van para el gobierno sin que mucha gente se dé cuenta en el acuerdo? Mira, hay una Que comisión. no lo escuche nadie. Hay una comisión de alto nivel compuesta por el presidente de la República, Danilo Medina, y el presidente del partido, Miguel Vargas. Ellos dos son los que Esa es la saben comisión. lo que irían al gobierno por el PRD, de acuerdo al pacto que planteó que era el porcentaje que se sacara de la alianza. Si el PRD con un 6%, debe ser el 6% del 61.70, que lleva más de un 10%. Al final el presidente que hace los decretos, él es que sabe. Interesante. Repítanos esa fórmula. Sí, sí. La fórmula firmada del acuerdo es que lo que sacara el PRD, lo que aportara a la alianza, de acuerdo a lo que sacara la alianza en sí. No es de acuerdo al 100%, Sí, sí. sino a lo que No sacara la es el alianza. 100% los cargos. No al 100% de los votos generales. Dice, Es decir, ¿qué si representa? la alianza saca un 61.70, ¿qué representa? El 6% de eso. 5.86 Mire, póngamelo del fácil, PRD. El 6% del 61 Póngamelo es. fácil, de 100 cargos, ¿cuánto le tocan al PRD? Según lo que usted, el número que usted está diciendo. Eso lo- 3 o 4. El 6%. No, serían de acuerdo a la alianza más de un 10%. Sí, Ahora, el 9.6%. al final 10%. esa comisión que le estoy diciendo de alto nivel son los que saben Ya. los espacios que puede Que ocupar el son- PRD, que son y entiendo muchísimas que al personas. gobierno le conviene que gente nueva, con mucho deseo y capacitada de trabajar, pueda ocupar Pero cargos mire, mire. tanto del PRD como gente que han esperado muchos años en el PLD. Esa Doctor, mire, comisión doctor, tan mire. populosa de Mire, dos doctor. personas. Mire, doctor, o sea, es fácil, sencillo, elemental. Es lo que él está diciendo y es así. Mi querido Watson. O sea, el Un matemático 5.86, va a hablar. el 5.86 sobre 61% que fue lo que sacó, da 9.6, o sea, 10%. ¿Es así? Bueno, ¿Es así? Ojalá que Porque no. lo que dicen antes, no, ellos sacaron el 5.86. a lo mejor le van a decir que todos los 38.000 policías Pero- son PRDistas ahora. Pero es bueno también decir, porque se ha hablado inclusive mucho del deterioro del partido. O sea, un partido que se divide, bueno, pues un grupo coge por un lado y otro por otro lado. La idea era que al final de las elecciones los dos se volvieran a encontrar. Parece que eso está Pero lejos. es otro tema. Eso está lejos y otro tema. Pero realmente el PRD hizo un buen trabajo. Yo creo que se ganaron senadurías, inclusive. No, se ganaron Por el 7 senadurías por el PRD, se ganaron más de 30 alcaldías del PLD, lo ganaron por el PRD. El PRD como partido sacó 31 alcaldías más que el PRM. Sacamos más de alrededor de 180 regidores y 43 directores de distritos municipales. Bueno, es la pues. segunda fuerza municipal. Ahora, que quizá algunos esperábamos más votación, eso tiene una explicación científica. El PLD, con un gran candidato, con una gran gestión de gobierno, Atrás, asumió sí. un porcentaje importante que el PRD había sacado en el 2012. Había sacado un 43% como partido, y si usted suma el PRM con el PRD da Exacto. 32. Faltan unos ¿Dónde fue ese 11% al PLD? Así.
Muchísimas gracias, doctor. Gracias Vamos a a ver ustedes. cómo viene el nombramiento. Nada más queda un mes. Esperemos a ver. Sí, son 50 y ¿cuántos días era? Hambre que espera a 56. altura no es hambre. 56 días. Vamos a despedir al doctor Salim Ibarra, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. Muchísimas gracias por estar con nosotros.